El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, den ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó a la gente que se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dio el alimento al pueblo de Israel que salió de la esclavitud en busca de la tierra prometida. Y mientras el pueblo de Israel iba en busca de la tierra prometida, pues no iba por un camino fácil, sino iba cruzando un desierto, un lugar donde el alimento, el agua escasean. Y cuando iban de camino hacia la tierra que Dios les prometió, una tierra que emanaba leche y miel, pues sintieron hambre. Y con el hambre sintieron el deseo, muchos, o la tentación de volver al pasado. Volver a Egipto, donde eran esclavos, pero donde comían carnes, especias, y ahora pues ellos tenían frente a ellos este dilema: o camino hacia la libertad o retrocedo a la esclavitud. La libertad era un desafío, mientras que la esclavitud era algo que conocían. Y a veces sucede así con nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros vamos caminando hacia la promesa de Dios, cuando nosotros vamos caminando hacia la libertad que Dios nos da, pues muchas veces vamos a sentir la tentación de volver a nuestro pasado, la tentación de volver a la esclavitud del pecado, porque como es algo conocido, nos da un poco más de seguridad. A veces nos quedamos en una situación determinada en nuestra vida porque estamos más seguros de ella, porque es lo que conocemos, y se nos hace difícil dar los pasos que han de llevarnos a una situación mucho mejor, que es la libertad, para la cual todavía no hemos llegado. Cuando vamos por esta vida como peregrinos, sentimos que la santidad se nos hace algo muy lejano, algo difícil e incluso imposible para nosotros. Y simplemente pues nos cansamos
bajamos los brazos y retrocedemos aquello que hemos avanzado. Dios había ido alimentando al pueblo con el maná. Es un alimento del cuerpo, pero al mismo tiempo es un alimento que trata de alimentar el espíritu, el alma del creyente, del que se ha puesto en camino porque ha escuchado la voz de Dios, que le ha dicho: vengan conmigo. Así llamó el Señor también a sus discípulos: vengan conmigo, los que eran pescadores, a Mateo en la mesa de impuestos. Así el Señor nos ha llamado también a cada uno de nosotros, para que nos pongamos en camino con Él, para alcanzar la patria celestial, aquello que nos ha prometido. Y nosotros pues no podemos hacer como aquel pueblo, a lo mejor no eran todos, pero sí parte del pueblo que prefería volver al pasado, ¿no? Nosotros tenemos que seguir caminando con el Señor, aunque estemos cruzando este desierto. Cuando rezamos la oración de la salve, ¿no?, decimos que vamos nosotros cruzando un desierto, y es el desierto de la vida, pero al mismo tiempo el desierto es el lugar del encuentro con Dios. Solo en las dificultades del desierto el pueblo de Israel pudo encontrarse con el Señor y pudo enfrentar sus propios miedos. El propio Jesús es tentado en el desierto al inicio de su vida pública. Entonces, nosotros también vamos a sufrir la tentación mientras vamos cruzando este desierto, que es la vida. Y debemos de hacerlo con nuestra fe, nuestra confianza puesta plenamente en el Señor, no pensando en cierta seguridad del pasado, sino pensando en la gran promesa que Dios tiene para mí en el futuro. Por eso tenemos que seguir siempre adelante con el Señor y decir como aquel discípulo le dijo a Jesús: Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Amén.